firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande es ser. Buen día, queridos amigos y hermanos, una vez más en nuestro servicio dominical en vivo, el cual le damos gracias a ese Dios maravilloso que siempre se merece el honor, la exaltación y la alabanza. Quien les habla, este servidor, Pastor Jorge Altamar, siempre llevando una palabra especial para su crecimiento y avance, basado en el llamado que el Rey de Reyes y Señor de Señores te hizo a ti y a toda tu familia. Este servidor, Pastor Jorge Altamar. ¿Por qué no hacemos una oración para poder entrar en la palabra? Así que vaya preparándose para que anote. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honor, exaltación y alabanza, porque tú eres grande, tú eres poderoso, digno de recibir toda adoración y exaltación. Hoy levantamos nuestras manos, todo nuestro ser, para decirte gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por este nuevo día, el cual la semana pasada fue de mucha bendición y es motivo para darte honor, exaltación y muchas gracias. Seguimos declarando un cielo de continuo abierto para la gloria de tu nombre. Declaro victoria sobre los enfermos, declaro victoria sobre los endemoniados que van a ser libres en este día maravilloso, victoria en las finanzas, en todas las peticiones de este pueblo que está en tu maravillosa presencia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos,
prepárase, toma el esfero, toma su agenda y anotar o la aplicación de notas en su celular. Y el título en el día de hoy es Obed-Edom, el hombre que honró la presencia de Dios. Texto bíblico, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Y dijo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Querido amigo y hermano, la presencia de Dios es todo, en todo y en todo. Sin esa presencia no podemos hacer nada. Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Al conocer por primera vez al Señor, Él me visitó con su presencia. Me mostró su segunda venida, sus ángeles. Fue algo glorioso. De ahí en adelante, de 18 años y 6 meses, pude contemplar su gloria con señales, milagros, prodigios. La presencia del Señor siempre descendiendo en una forma sobrenatural. Y hasta el sol de hoy, su presencia nunca deja de ser en mi vida, en todo mi ser. Y donde Dios me lleva de su mano para compartir su palabra a sus hijos, la gente habla de testimonio, de ángeles, de presencia de Dios. La gente es compungida. La gente es transformada, es libre por el poder de Dios. La gente da testimonio de enfermedades que fueron echadas fuera por causa de la presencia del Señor. Donde viene el Espíritu Santo, su presencia, Él cambia todas las cosas. Cuando hablamos de Obed-Edom, este levita, porque pertenecía a la tribu de Leví, un hombre amante de la presencia de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que amen su presencia, que tengan sed de Dios cada día y que busquemos esa llenura, no descuidarla, porque es un gran error descuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Algo personal que siempre Dios me dice: cuida mi presencia. Cuida mi presencia en ti, y es lo que vengo haciendo o llevando contra viento y marea, porque David dijo esta palabra: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, extraño tu presencia. Los adoradores, la gente que reconoce, y no solamente reconoce, sino lo que han vivido, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios va aún más allá que una religión, que un dogma o un paradigma, o los 10 o 20 o 30 puntos mandamientos del ser humano. La presencia del Señor cambia a un drogadicto, a un alcohólico, a un homosexual. La presencia del Señor sana, libera. La presencia del Señor se ha descuidado. Conservar la presencia del Señor es vivir una vida santa conforme a la voluntad del Señor. No activar un cambio brusco, porque la presencia del Señor es muy celosa. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, cuando le leí 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10, habla acerca de Obed-Edom, donde hubo una tremenda necesidad de David por causa de un juicio. David desobedeció la voz de Dios. La presencia de Dios siempre lo tenía envolvido, de tal forma que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El arca del pacto representa la presencia misma de Dios entre su pueblo. El arca de Dios, la misma presencia donde Dios le hablaba a Moisés. Dios tomó la terminación
de decirle a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque mañana a esta misma hora le hablaré a ese pueblo. La presencia de Dios impacta no para mal, no para destruir a nadie, sino para bien. Donde hay libertad, el pecado es destruido. Las influencias de brujería, hechicería, son destruidos por el poder de la palabra. Los males que aquejan una nación, a un pueblo, son destruidos por el poder de la palabra. Que la presencia del Señor no esté descuidada en ti, porque sin su presencia no hay fluir, no hay sanidad, no hay liberación, no hay absolutamente nada en el ministerio de una familia. Por eso es que los conflictos, las dificultades, la escasez a nivel general es porque se ha agotado la presencia de Dios. Escuche bien esto. David y todo Israel terminó acercarse a ella. Sin embargo, un hombre llamado Obed-Edom tomó una decisión diferente, no temer, sino honrar. Él abrió las puertas de su casa a la presencia del Señor y tan solo 3 meses toda su vida fue transformada. Escuche bien, por este error que David cometió, ofreció una ofrenda que le costara a David. Pero escuche bien esto, pero David, viendo de que Usa, sin autorización, quiso ayudar el arca porque los bueyes en su carreta, de una u otra forma, la rueda, si eran de madera o de hierro, siempre las lomas, las piedras, el arca se iba hacia atrás y se iba a caer. Usa, quizá con buen sentimiento y buena actitud, detuvo el arca para que no se cayera. Pero sin embargo, la orden era de parte de Dios y de David que nadie tocara el arca, sino excepto los sacerdotes comendados por Dios. Cuando este hombre tocó el arca del Señor y la pudo acomodar, quedó totalmente muerto. Porque la presencia de Dios en nuestra vida obra, se manifiesta cuando un templo, cuando una persona está santificada, practica la santidad, practica la palabra y vive todos los mandamientos escritos, no solamente 5 ni 10, sino todos los mandamientos. Una de las cosas que Dios nos manda decir, que su presencia quiere volver de nuevo en tu vida. Aunque tú tienes el Espíritu Santo, ahí está la presencia, pero muchos tienen el Espíritu Santo quizás estático, no se puede mover por las acciones, lo tienen comprimido ahí en su vida, pero la idea es resaltarlo, honrando a Dios, levantándose en una oración organizada, levantándose en un ayuno organizado para reventar ligaduras y opresiones, como dice el profeta Isaías, capítulo 58 en adelante. ¿No es el ayuno que yo escogí para reventar ligaduras y opresiones? Cuando la presencia de Dios está, es necesario la reverencia. La irreverencia en el momento la tuvo este hombre llamado Usa, que con buena intención, pero murió porque desobedeció una orden. Ahora, querido amigo, lo que quiero que tú comprendas es lo siguiente. Honramos la presencia de Dios con obediencia, fe y adoración. Su gloria transforma nuestra casa, nuestro ministerio y nuestra descendencia. Honrarla y siempre entender cuáles deben ser nuestros movimientos, nuestro verbo, nuestra actitud en lo secreto, en lo más secreto en nuestra casa, en público, en la congregación, en cualquier parte. La presencia de Dios, es decir, Dios te ve, y muchas personas quieren honrar de que son hombres y mujeres de Dios delante de los hombres, pero no. Cuánto necesitamos discernimiento para que la presencia de Dios sea derramada en el pueblo de Dios.
Yo he podido ver en ciertas manifestaciones gloriosas en un servicio especial, puede ser un miércoles, un viernes, un domingo, donde la presencia de Dios es manifestada. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, a todo el mundo le viene el ánimo, le viene fuerzas nuevas, la gente recibe sanidad. No hay enfermedad que resista el poder de Dios. Pero ¿quién atrae o quién activa la presencia de Dios? Sino nosotros, en nuestro proceder de obedecer la palabra del Señor, pues a nivel general. Anota, punto número 1, Obed-Edom reconoció el valor de la presencia de Dios. La presencia no destruyó al obediente, santifica al reverente. Cuando tú cargas la presencia del Señor, es de mucho beneficio. Comenzamos a crecer. Dice que nuestro hombre interior se va fortaleciendo, crecer espiritualmente. Se activan el ministerio quíntuple de parte del Señor en nuestra vida. Nuestra vida va de avance en avance, de escalón en escalón, que tú mismo te quedas admirado, de tal forma que nos vamos pareciendo a Dios. Y tú sacas a reducir en lo secreto cuando estás meditando en un lugar, le dices, Señor, gracias. Le dices, Señor, muchísimas gracias, porque yo no era esto. Hoy por hoy se está llevando a cabalidad. En la presencia del Señor, el amor nunca deja de ser los unos a los otros. Nos consideramos de tal forma que sin la presencia del Señor, donde hay murmuración, crítica, señalamiento del uno al otro, se activan las divisiones. Mejor dicho, es un caos donde el enemigo aprovecha cuando descuidamos la presencia del Señor. Y de ahí en adelante que comienza a ministrar es el enemigo de vuestras almas. Por eso, de que hay muchas personas que nos llenan la expectativa, muchas veces no es un predicador o no es nadie, sino es que me he secado, ya la presencia del Señor no está totalmente activa al 100% en mi vida. Y por eso hay fastidio, miramos el reloj para irnos temprano para nuestra casa, ya incluso nos llaman por teléfono porque lo tenemos en la mano y contestamos. Eso es una señal de que se está durmiendo. La gente ya no percibe la presencia de Dios en su vida. Anteriormente, cuando yo conocí al Señor, en el 1991, era un fluir poderoso. La gente oraba, sentía a Dios. La gente lloraba por la presencia del Señor, de gozo, de alegría, porque la presencia de Dios es algo diferente. No es normal de este mundo. Es Dios mismo. Él es la vida, Él es la vida. Por eso que Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A resucitar a un pueblo muerto, sepultado, a levantar a un pueblo que ha perdido toda expectativa. Por eso que en las redes sociales no se transmite vida. Se transmite, quizás es un texto en contra de otra persona. En la iglesia, de pronto, la gente dice, se está metiendo conmigo, pero cuando tú sales de la presencia de Dios, hasta un niño de 5 años predicando, tú te concentras porque cuando se abre la boca a través de la palabra, es Dios hablando a través de nuestra vida. Su presencia lo llena todo. Por eso le repito, Moisés decía, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés era un hombre que entendía prácticamente la presencia del Señor. Obed-Edom reconoció el valor de la presencia del Señor. Usa murió por tocar el arca sin orden, pero Obed-Edom la recibió con temor santo. La diferencia no estaba en el arca, sino en la actitud del corazón. Usa quiso extender su mano en el arca, donde estaba la presencia del Señor, pero lo hizo no autorizado. Pero sin embargo,
Cuando David sintió temor, dije, wow, yo soy adorador, siento la presencia de Dios, porque David era un hombre apasionado a la presencia del Señor. Lo importante es el temor de Dios en nuestra vida, porque cuando se va la presencia de Dios, se pierde todo temor. Cuando un cristiano se cae, se levanta, se cae, se levanta, llega un momento de que ya no siente temor de hacer lo malo delante de Dios. Y eso es trágico, eso es tremendo. Hacer las cosas malas, que ya usted no sienta temor, tenga la seguridad de que estamos fritos, estamos fríos, estamos muertos espiritualmente. Esto es serio, señores. Esto no es religión, esto no es legalismo. Este es vivir como Dios vive, adaptando lo que es la cultura del reino. Dios es santo, 3 veces santo, Dios es amor. Cuando usted lee la palabra del Señor, Dios es un Dios perdonador, donde Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado, las malas obras. Si usted tiene en cuenta cuando Jesús sanaba, cuando Jesús libraba, le decía a las personas, vete, pero no peques más. Guárdate para Dios. Guardemos la presencia del Señor en nuestra vida, de tal forma de que vamos a ver progreso, para que nuestra vida se vaya de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Algo grande está por manifestarse, porque hay familia, hay personas que aman a Dios, que están pasando momentos muy fuertes, que a pesar de que ven ciertas violencias o ciertas cosas tremendas, tratan de honrar a Dios, como Obed-Edom, como Obed, un hombre que honró a Dios. Él hizo lo contrario que hizo este hombre que tocó el arca. Él honró a Dios con prestar su casa. Oiga, qué maravilloso. Hoy por hoy Dios le dice a un cristiano, yo quiero ir a tu casa a hacer algo especial para hablarle a tu familia y hablarle a los vecinos. La gente lo piensa 2 veces y le dicen al pastor, al predicador, no puedo, nunca pueden. Pero para hacer reuniones de clubes, para hacer reuniones con los amigos del esposo o de la esposa y hablar cosas que no se deben hablar en la presencia de Dios, para eso sí estamos abiertos. Señores, se ha perdido la cultura, se ha perdido la cultura del reino. Que venga el temor de Dios para que la presencia del Señor traiga cambio, transformaciones a nuestra vida. En el Antiguo Testamento, solo los levitas podían acercarse al arca. Obed-Edom, siendo geteo, no era de linaje sacerdotal, pero su reverencia y disposición le permitieron hospedarla sin ser consumido. Esto muestra que Dios mira el corazón del adorador, no solo posición. Él no era sacerdote, él era levita, él era un portero, un celador del templo, pero sin embargo, quizá era un cargo menoscabado por todo el mundo, pero lo hacía con temor, lo hacía con dedicación. ¿Sabía usted que Dios nos prueba a nosotros aún lo más humilde? Dios se acerca a los humildes, personas que no tienen nada, que no tienen carro, que no tienen que comer. Y cuando escuchan a Dios, le dicen, amén, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero cuando viene la prosperidad en esas personas, y si tú mantienes la humildad, la presencia de Dios, algo mayor viene, algo extraordinario viene para marcar o tildar esta última generación. Esta última generación necesita la presencia de Dios. Esta generación no quiere nada con Dios porque no lo conocen. Son pocos los jóvenes que se congregan, que buscan de Dios. Son pocos los jóvenes llenos del Espíritu Santo. 1, 2, 3, 5 jóvenes llenos de la presencia del Señor. No es cuestión de ser arcaico, ni tener una edad de quizás 80 o ser un anciano para buscar de Dios y estar de rodillas y ayunando. La juventud de hoy no tiene la presencia de Dios.
Ellos no saben qué es ayunar. Ellos no saben qué es escudriñar la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Es una camisa de fuerza para llevarlo a la congregación. Pero necesitamos buscar de Dios los adultos, los padres de familia, los pastores. Necesitamos entrar en el altar, como dice la palabra, entrar por sus puertas con acciones de gracia para hallar el oportuno socorro. Su presencia está ahí, lo sobrenatural, señoras. Sí, señores, está a punto de derramarse en esta tierra. Dios quiere una iglesia que tenga la llama encendida. Dios quiere que tú te prendas. Dios no quiere que se practique más el pecado en el altar, la desobediencia, la mentira, el practicar el robo, el hurto en lo que le pertenece a Dios. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, los puntos secos, escléticos, religiosos, no penetran en nuestra vida, sino yo creo lo que dice la palabra y el Espíritu Santo da convicción. Por eso, muchas personas activaron la religión, pero no la relación con Dios en su vida. Estos temas son cuestionados y quizás usted escuchó hablar de Obed-Edom de otra forma, pero la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores es real y cambia, transforma al hombre más ateo que pueda haber, a las personas que no tengan expectativa de caminar o de resucitar. La presencia de Dios lo cambia todo. Pedro cargaba la presencia del Señor y resucitó a Dorca. ¿Me estás escuchando? Jesús cargaba la presencia del Padre y resucitó la hija de Jairo, resucitó a Lázaro cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Señores, no es que aprendemos y memorizamos las Escrituras. Él es sano en el nombre de Jesús. La palabra tiene poder, pero se activa con más fuerza cuando yo cargo la presencia y soy obediente a ella misma. Por eso es que los sacerdotes tenían que santificarse para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Consagración. Los animales eran sin defecto cuando se iban a ofrecer al altar. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, tierra santa, tierra que estás pisando, santa es, quítate la sandalia. La presencia del Señor cambió el corazón de Moisés. Wow, cuánto dan gloria a Dios. Esto está bueno. La presencia del Señor está estancada en muchos ministerios. Lo que ha quedado es ceniza. Lo que ha quedado es testimonio o palabra del pasado. Dios hacía aquello, hacía lo otro. Pero Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada día con lo que honran. Por eso dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Dios no busca templos de oro, busca corazones dispuestos a honrar su presencia. Cuando tú la valoras, lo sobrenatural sucede. Dios está buscando corazones como el corazón de David. Y cuando tú valoras la presencia de Dios, Dios te honrará, porque yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Punto número 2, la presencia cambia el ambiente de una casa. ¿Sí lo sabía? La casa de Obed-Edom se volvió un santuario. Era un hombre bendecido, levita. Pero cuando la presencia de Dios se revela, es más fuerte la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando tú haces lo posible de buscar de Dios, aunque tú no sientas nada, estás buscando de Dios, es más persecución. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y lo que tú puedas estar pasando, o lo que pasaba Obed-Edom con su familia, le enseñó bien a su esposa, a sus hijos, a honrar al Señor. Por eso Dios decidió de que su arca fuera llevada a la casa de este levita Obed-Edom. Wow.
Porque cuando es el tiempo de honra, Dios te visita sin avisarte. Nadie te manda una carta de que Dios va para allá. No, Dios te impacta, porque la presencia de Dios quiere impactar las naciones del mundo. La presencia de Dios quiere impactar las congregaciones, porque nada se ve, nada se percibe, solamente se canta, se activan los dones o los ministerios de los salmistas, de los cantantes. Pasa el predicador y se enseña 40 minutos o 20 o 30 horas y nada sucede. ¿Dónde está la presencia de Dios? Al menos cantando, predicando la palabra, los enfermos son sanos. Los demonios pegan su grito de derrota. En medio de una prédica, los demonios se manifiestan y salen de los cuerpos. Solamente le digo, vete y no interrumpa la palabra, y se van. Los brujos, los hechiceros salen a reducir y trabajan, y es un trabajo que no prospera, porque el diablo conoce quién es el que tiene la presencia de Dios en su vida, que es una persona que se consagra para Dios. El otro día le decía a la iglesia, se lo dijo usted el domingo pasado, el diablo te convence de ciertos puntos para que no lo practique, pero cuando llegue a aplicar la autoridad en ciertos procesos, no va a suceder nada porque fuiste engañado por la serpiente antigua. La presencia de Dios encima sobre la cabeza de su familia, sobre la cabeza de su jefe, de su pastor, de cualquier persona en este mundo. Cuando tú cargas la presencia de Dios, tú eres una bendición. Tú eres una bendición. Tú eres una bendición. David muy poco conocía a Obed-Edom, a pesar de que era levita. Pero sin embargo, Dios te conecta con conexiones de oro. La presencia del Señor te conecta con conexiones de oro. Dios es bueno. Así como la presencia llenó la casa de Obed-Edom, también llenó la casa de Zacarías cuando nació Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 67, donde la presencia habita, la promesa se activa. Cuando Dios habita, está en ti. Nótese esto, la iglesia primitiva cuando se congregaba en la sinagoga, en cualquier parte frente al río donde sea, ellos iban a dar, no a recibir, porque ellos salían de la presencia de Dios en la oración, dotado por el poder de Dios. Hoy por hoy, la gente va a la congregación a recibir un empleo, una novia, a recibir una sanidad divina, después que ni siquiera cogen la llamada del pastor, pero cuando están en problemas es cuando llaman 10, 20 veces al pastor, es cuando se acercan a la iglesia para que Dios les ore. Llega un momento de que se agota la paciencia de Dios y Dios se queda en silencio hasta que tú tomes la determinación de levantarte y que tú seas libre por el poder de Dios. Escuche bien esto. La bendición se notó. Mira esto. David escuchó que Dios había bendecido a Obed-Edom y se llenó de gozo. La presencia en tu vida será tan evidente que otros querrán lo mismo que tú tienes. Porque David se fue para su palacio pensando, no triste, sino por la muerte de Usa. Cogió bastante temor al arca de Dios. Pero cuando por 3 meses David escuchó que Obed-Edom fue más bendecido de lo que era bendecido, porque Obed-Edom era un hombre generoso de corazón. Él habló con David y David le dijo, ¿por cuánto me vende esa tierra que está allá al frente que es tuya? Y dijo Obed-Edom, no, yo te la siembro para el Señor, porque David le urgía de levantar un sacrificio a Dios. Y David le dijo a Obed-Edom, yo no daré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Ponle precio lo que tú le pongas. Si es para Dios, yo te lo voy a remultiplicar. Hoy por hoy, personas que están faltos de la presencia de Dios, hay que darle un anuncio hasta 20 veces para que puedan bendecir la obra de Dios.
cuando Dios lo ha prosperado a ellos. Por eso la importancia es estar en un lugar de buena tierra. Personas que ministren la palabra con autoridad, con revelación y con profundidad. Personas que marquen la diferencia para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos. No te estoy tildando, predicando desorden para que tú lo hagas, no. Sino revelación, conocimiento y unción es lo que se necesita para poder hacer la obra de Dios con autoridad. Para que todo aquel que quiera sabotear un servicio, un trabajo de Dios, quede neutro enseguida. Los demonios, yo he visto demonios que le han pegado a pastores que supuestamente son hombres de guerra. Yo no te doy testimonio de eso porque el tiempo no nos alcanza. Pero yo solo me he enfrentado a potestades y principados y han salido derrotados. Porque no por mí, sino porque la presencia de Dios tiene cabida en mí. Yo trato de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 3. La presencia activa el propósito divino. Obed-edom no se conformó con 3 meses. Cuando David trasladó el arca a Jerusalén, Obed-edom dejó todo y fue tras ella. Según Primera de Crónicas capítulo 15 del 18 al 24. Lo menciona como portero y músico en el templo. Ya no podía vivir sin la presencia que había conocido en su casa. David decía Obed-edom, el arca tiene que irse para Jerusalén y ponerla donde Dios quiere que se ponga a través del rey David. David era la autoridad. Por Obed-edom quería tener el arca en su casa. Pero fíjase, él se trasladó para Jerusalén con su familia porque seguir experimentando la presencia de Dios. Es lamentable la gente que está en un servicio y están chateando por el celular. Es lamentable de personas que la presencia de Dios está fluyendo y se están tomando fotos. Es lamentable que está Dios fluyendo y Dios está hablando y están hablando las dos comadres y los dos compadres. No hay reverencia. Lo que le pasó a Usa fue por causa de reverencia. Dios en su presencia resiste, como David, dice la palabra, que cuando él era perseguido, dice que él tenía hambre y sus hombres, y tomó pan que estaba en el altar, que eran consagrados. Escucha bien esto. ¿Y por qué David no murió con sus hombres? Porque David fue llamado a servir a Dios y que David amaba a Dios con todo su corazón. David practicaba la santidad, la obediencia, la transparencia. Cuando él tomaba el arpa y componía los salmos, ¡wow! Eso era impresionante. Su familia heredó la pasión por servir. Primera de Crónicas 26, 4 al 8 muestra que sus hijos también fueron porteros y valientes hombres de Dios. La presencia que un padre honra la disfrutan sus hijos. Cuando priorizas a Dios en tu casa, tu descendencia no hereda solo bienes, sino una atmósfera de gloria y propósito eterno. Esto es lo que nosotros debemos procurar, dejar un legado, una herencia, transmitir el manto, la presencia de Dios. Que en los hogares de los sacerdotes solamente se vea temor, obediencia, practicar la palabra, porque no es una actitud religiosa, no, es vivir para Dios, es no ser tonto, de no extender la mano y practicar el pecado o la desobediencia. No, decir no es bueno, decir sí es bueno, porque Jesús dijo sí o no. Ahora, punto número 4, la presencia no se admira, se cuida. Zaqueo admiraba la presencia de Jesús hasta que se acercó. Dios busca adoradores, no espectadores como Zaqueo. Muchos quisieron mirar el arca lejos, pero pocos se atrevieron a vivir con ella. La verdadera bendición no es observar lo que Dios hace,
sino participar de su presencia diariamente. Como María, querido oyente, que se sentó a los pies de Jesús, según Lucas 10:39. Obed-edom eligió lo mejor, habitar donde está su gloria. Son pocas las personas que yo te decía que conocen la presencia de Dios. Es por la actitud religiosa de un hombre, de una mujer. La presencia de Dios es abierta, la gloria de Dios es abierta para todo el mundo. Como Jesús dijo, venid a mí y tendrán descanso. Se romperán los yugos, las cargas en el nombre de Jesús. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuidar la presencia requiere obediencia constante. No es una emoción de un día, sino un estilo de vida. Por eso es que Dios siempre me dice, cuida mi presencia todos los días. El Espíritu Santo habita donde hay pureza, humildad y reverencia. Anota esto, por favor, subráyalo. El Espíritu Santo habita ¿dónde? Pureza, humildad y reverencia. La verdadera victoria no está en lo que posee, sino en quien habita en ti. En Dios. Es el poder de Dios manifestado. El Espíritu Santo ya no debe estar más contritado, sino el Espíritu Santo debe realzarse, activarse con poder. Ya para terminar, Obed-edom nos enseña que la presencia de Dios no es para temerla, sino para custodiarla. Cuando les des lugar en tu casa, Él transforma tu historia. Lo que comenzó como una prueba, el temor de David por la muerte de Usa, terminó como un testimonio de gloria en casa de Obed-edom. Por eso dice el Salmo 84, versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y te hago este llamado final de reflexión. Hoy el Señor te pregunta, ¿hay alguien dispuesto a abrirme la puerta de su casa como lo hizo Obed-edom? Si decides honrar su presencia, Él traerá bendición sobre tu vida, tu familia y tu generación. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Repite conmigo, Señor, perdona si he descuidado tu presencia. Lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Dile, Señor, levántame. Dile, Señor, levántame. Ya no quiero seguir frío, muerto. Yo quiero que tú me resucites por el poder de la palabra. Sáname en el nombre de Jesús. Padre, reprendo toda enfermedad, cáncer, sida, diabetes, sistema cardíaco, fuera en el nombre de Jesús. El Señor sana de columna. El Señor sana la vista, el Señor sana tus oídos, el Señor sana tus ojos, el Señor pone órganos nuevos, se activan los milagros creativos. Párate de esa silla de rueda en el nombre de Jesús. Dios sana el pie plano, Dios pone la cobertura, Dios obra grandemente, desaparece la infección, inflamación en los riñones por el poder de la palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está ministrando como nunca en este día maravilloso. Gracias, Padre, por los milagros. Los muertos están resucitando. Ese hombre que tenía 5, 10, 20 años estar enfermo, vamos, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, declaro victoria sobre los enfermos en este día maravilloso. Amén y amén. Bueno, señoras y señores, tuvo la palabra del Señor poderosa. La digo un poquito breve para no demorar mucho, pero sin embargo la palabra es extensa. La palabra de Dios es poderosa. Nos encontramos el próximo domingo de 6 en adelante de la mañana. Todos los domingos de 6 p.a.m. de la mañana en adelante. Así que un gran abrazo. Ese Señor me les continúe bendiciendo en gran manera. Quien estuvo con usted en este servicio dominical al aire, Pastor Jorge Altamar. Chao, chao.